Estuve buscando por internet si hay manera de hacer un juego online sin gastar dinero, por lo que necesitaba servidores gratuitos que permitan conexión en tiempo real. Encontré algo llamado Supabase, que si bien no es un servidor para subir tu propio código, sino que te ofrecen directamente el código para tener conexiones en tiempo real y encima tienen una capa gratuita, que es justo lo que buscaba porque hoy en día todo te lo cobran. No es publicidad, gente, de verdad es gratis. El juego en cuestión que quería intentar hacer es un juego estilo Agario, que es relativamente simple de hacer ya que no tiene muchas mecánicas que sean complejas, o eso pensaba. También quería probar un motor diferente en esta ocasión, siendo Agario un juego web. Vi que estaba hecho con JavaScript y C++, obviamente no lo iba a hacer en C++ porque si no termino en 3 meses, así que me fui por JavaScript. De los motores que hay en este lenguaje o que se puede usar para programar, la verdad son muchos. Algunos son framework, que digamos es más un conjunto de herramientas sin un editor visual como el que tienen Default o Godot. Me fui por Phaser ya que vi que fue usado para desarrollar Vampire Survivors, un juegazo indie simple pero adictivo. De hecho, mi primer video fue intentando hacer algo mínimamente parecido en puro JavaScript. Me llevé la sorpresa de que Phaser tiene muchísimos ejemplos de todo o casi todo lo que puedes hacer con él y todas sus capacidades. Excelente para gente que está aprendiendo a programar o si ya sabes programar y quieres ver cómo se usa. El primer problema que me encontré fue la estructura, a pesar de tener plantillas para comenzar un videojuego y que alguien sí que hizo un editor de Phaser. No sabía cómo estructurar mis archivos de código, parecía que todo el juego iba a estar en un mismo archivo, lo cual es bastante incómodo. Al final traté de usar una estructura parecida a la que uso en Excalibur, el motor que usa TypeScript. Posiblemente ese problema viene por el hecho de que Phaser está pensado para juegos simples, aunque se han hecho cosas complejas a nivel cantidad de poderes y niveles como Vampire Survivors. Comenzamos implementando uno de los ejemplos, que es una cámara que viaja a través de un mapa y la puedes mover con las flechas, la cual me sirve de base para luego poner al jugador. Para el jugador ponemos una bolita que es perseguida por la cámara a la vez que la bolita se dirige continuamente hacia la posición del mouse. Por suerte Phaser tiene ejemplos de cómo hacer algo parecido. En este punto ya tenía físicas para luego ir evaluando las distintas colisiones que van a haber, o sea cuando se coma a otros jugadores o las células dispersas por el mapa. Para la parte multijugador ahora tenemos que usar Supabase, el cual se instala directamente el proyecto y ya lo empiezas a usar. Aquí tengo que iniciar las funcionalidades de tiempo real. Para esto voy a explicar un poco cómo se usa de manera simple. Primero entramos a una sala. En esta sala pueden estar varios usuarios. Dentro de estas tenemos varios métodos para comunicarnos. La primera sería enviar información a una base de datos y que estos cambios los sepan todos los jugadores que estén en la sala. Esto por ejemplo me sirve para guardar las pequeñas células de las cuales se alimentan los jugadores. De segunda tenemos que cada jugador conectado a la sala puede enviar un mensaje que no se guarde en ningún sitio, pero que lo reciben todos en la sala. Perfecto para, por ejemplo, mandar eventos de movimiento, digamos la posición actual de cada jugador. La tercera sería detectar la presencia. Esta es información que no se guarda en una base de datos, sino que está en la memoria RAM del servidor. Guardas un estado por cada jugador en la sala y puedes detectar quién entra, quién sale y quién ya estaba en la sala cuando te uniste. Usando el segundo método podemos probar enviar un mensaje de la posición de la bolita a la sala actual, por lo que mientras recibas mensajes se spawnea otro jugador que también esté. Como no queremos un movimiento que esté muy atrasado, lo enviamos en cada frame. Parecía ir todo perfecto. Se une otro jugador, hay movimiento y se cayó. Aquí, tras una breve investigación, me di cuenta que me excedí la cuota gratuita. Tengo un máximo de 100 mensajes por segundo en la capa gratuita. En un juego hay 60 frames por segundo por lo general. Entonces se envían 60 mensajes por segundo y no se cae. Pero entra el segundo jugador y en poco tiempo se hacen 120 mensajes por segundo. Estaba quemando el servidor con solo 2 jugadores. Lo siguiente que pensé fue hacer un tiempo de espera para mandar los mensajes cada varios milisegundos y así no nos volvemos locos. El problema es que esto ya implicaba una diferencia notable en las posiciones, lo cual es inevitable si me quiero mantener sin usar mi tarjeta de crédito. Aquí quiero destacar que prácticamente todos los juegos online en los que haya una acción continua no envían cada FPS del juego al servidor para que todos tengan lo mismo, sino que cada cierta cantidad de milisegundos, dependiendo del juego, se envía la información. Esto se llama tick. Entre ticks, cada juego va simulando lo que va a suceder según la información recibida y así se evita colapsar los servidores cuando la gente tiene una PC de la NASA y así no mandan 240 FPS, sino que mandan la misma cantidad de información que todo el mundo. Aquí les invito a revisar qué es el netcode en Wikipedia. Está bastante interesante para entender en detalle. Lamentablemente yo no podía hacer la mejor de las simulaciones porque el código del servidor no es mío, pero funciona, así que sigamos. Tras esto pensé que sería buena idea usar una base de
datos para tener los jugadores actuales, por lo que primero mando la posición del jugador a la base de datos y esos cambios los saben todos. Esto me sirve para tener guardada y compartida la puntuación o la velocidad del jugador con los demás en la sala. También agregué la funcionalidad de presencia para saber quién está en la sala cuando entras, entonces spawnean esos jugadores que ya estaban y si alguien se sale, todos los jugadores reciben esa información y esa persona que se fue se destruye del juego. El problema es que se me bugueó al principio porque pues bueno, cosas de no saber qué es lo que estás haciendo. Por suerte esto no es chamba, sigamos bugueando. Luego tenía pensado generar las células, o sea la comida esparcida por el mapa, siendo que va a haber un jugador que cuando entra a la sala crea 10 células o algo por el estilo. Esto luego me pareció mala idea finalmente porque puede que si algo falla o se crashea en ese momento, puede haber un bucle y se crean muchas células e inclusive podría no crearse absolutamente nada. Mejor me puse a crear una función que esté en la misma plataforma y que revise automáticamente cada 5 minutos si faltan las células, la base de datos y las vuelve a crear. Estas tendrán posición aleatoria siempre que sean regeneradas. Estos cambios obvios siempre van a recibirlos los jugadores conectados. Si alguien se come una célula, desaparece para todos. Si la célula vuelve a aparecer, igualmente todos la tendrán en la misma posición. Y quiero ser sincero y pues eso tampoco es todo lo mejor que se puede hacer. De hecho tendría que tener una combinación de cada jugador que se une a la partida, crea nuevas células y lo que hice. Pero aquí es donde todo el juego se vuelve diferente en cómo funciona. En Agario todo lo controla el servidor, o sea tiene control del mapa, los jugadores y las células en todo momento. Y ya cada uno recibe esas actualizaciones y se te dibujan en pantalla. Esto solo lo puedes hacer si tú hiciste el código del servidor y tienes control de este, lo cual no es mi caso. El cómo funciona en Agario también ayuda a controlar a los hackers, cosa que es casi inevitable si usas Supabase o algún servidor que no tenga tu código. También es menos posible que se buguee al generar células cada que un jugador entre, porque es el servidor quien define lo que va a pasar. Si tu compu explota ya ni modo, pero el juego no se va a buguear para todos. Pero bueno, continuando con el jueguito, ahora hice la funcionalidad de que un jugador crezca al momento de comer una célula. Tuve un problema, que es que el jugador se detenía por un pequeño instante cuando se comía una célula. Pensaba que era porque primero enviaba la información a la base de datos y luego desaparecía la célula, pero en realidad era que la colisión lo detenía. Era un tema de phaser. Por suerte existe otro método para detectar que hubo un overlap, es decir, cuando estás por encima de otro objeto, detectar eso en vez de una colisión. Ok, aquí acaba de pasar algo bien loco. Puede que sea por culpa de andar haciendo juegos de terror, pero Chayanne cobró vida. Llamen a Dios. Tras mejorar un poco el juego, como por ejemplo si un jugador es más grande que otro, esté por encima, además de cambiar la imagen de fondo por una parecida al Agario, y que ya los jugadores puedan comerse entre sí. Esto se bugueó mucho en un principio porque no recibía la información correcta en los momentos que alguien era comido. Lo pude arreglar, pero estuvo un rato perdido. También metí que se fuera alejando la cámara según tu tamaño, que si alguien se lo comen en la partida, todos lo sepan y se actualicen tamaños y velocidades. Finalmente, un videojuego online. La verdad no lo voy a publicar porque esto fue más probar Phaser y Supabase, pero sí les voy a dejar el código en la descripción por si a alguien les sirve. Como pudieron ver, el juego es posible y realizable. Supabase está muy bien, tiene muchos contras que hay que considerar a la hora de hacer un juego. Por ejemplo, lo que yo hice aquí no era lo mejor porque al final necesitaba la mayor realidad de las posiciones, ya que si no, no te van a poder comer, o por lo menos puede que te coman y te des cuenta luego. Yo diría que estaría mejor hacer un juego que no requiera tantos mensajes, porque al final en este juego, después de las 7 u 8 personas conectadas, se cae. Un juego de turnos quedaría excelente, o tal vez un juego que la posición del jugador no sea tan importante, que todos tengan exactamente la misma información, o también que la posición no cambie tan constantemente. Yo en este caso recomendaría crear tu propio servidor, pero si quieres algo gratis, usa este tipo de plataformas, igual en Godot o Unity, y creo que en Unreal Engine también tienen otros métodos optimizados para hacer tus juegos online sin meterte demasiado en el código del servidor. Por otro lado, Phaser está bastante bien, objetivamente es mejor que Excalibur y está comprobado que puedes tener éxito con este motor. No lo recomiendo mucho para juegos online, pero ahí lo tienes. Se pueden hacer cositas. La cantidad de ejemplos y posibilidades da para pensar en juegos que podrías hacer. Breve recordatorio de que pueden unirse al Discord en la descripción para ser beta tester de juegos para la Play Store o hacer preguntas de programación. Nos vemos. Aprobado por Chayanne.